aquellas prácticas políticas y procesos que tengan nuestras compañías vinculados a compliance, que también nos habla de algunos requisitos que son digamos, obligatorios para un programa de integridad o para una compañía cuando piensa en su programa de integridad, y otros requisitos que son deseables, que podrían estar o no, y ahí ya vamos a profundizar con mis colegas acá, coexistir, cómo encarar eso y da desde mucho una resultado, compañía, ¿no? Cuáles de resultado. Los deseables de vuelta, como decíamos podría antes, incorporar a mi como en programa de ambiente, integridad, de repente cuáles lo no, llevamos en y desde higiene, a su vez también porque si la no, relevancia vamos que por tiene para accidente cero y todo la demás. ley En esto también, 27.401, la responsabilidad que se nos puede adjudicar por esa acción o esa actividad que tienen los terceros que actúan en nuestro nombre o en nuestro beneficio, ¿no? Y de ahí la importancia también que tiene poder mirar la integridad, la ética, la transparencia de una cadena de valor, de nuestra cadena de valor en definitiva. Y desde ahí entonces entendemos desde la comisión esa centralidad que tiene la cadena de valor, cómo a su vez a partir del ejemplo uno contagia y lleva esas buenas prácticas, ¿no? Desde nuestras compañías para abajo en un efecto derrame positivo, si quieren, para las pymes, sobre todo, que forman parte de nuestra cadena de valor y que quizás son las que tienen un gap más, más amplio, ¿no? Para llegar a estas buenas prácticas, estos estándares nacionales y en muchos casos, como puede ser en el caso que nos toca a nosotros desde YPF, internacionales también, que tenemos que cumplir en términos normativos y regulatorios, y cómo entonces desde esta manera y desde la Comisión de Compliance del IAPG consideramos central este tema y poder compartir y poder generar estos espacios donde conversamos sobre cómo podemos lo que mencionaste, colaborar de lo que hablaste al inicio de la conversación de esta tarde, el mapeo de riesgo, ¿no? Ese mapeo también permite transparencia en el de sector alguna en el que manera nos toca ver cuáles son trabajar, esos riesgos, ¿no? y priorizar. Y les voy a presentar a los de compañía speakers que quizás que me están más acompañan hoy. expuestas a determinados Primero, riesgos, como Silvia aquellos Migonería. terceros a los Silvia que es habría abogada que egresada de la UBA, abarcar primero tiene un posgrado en estos Administración, approach, Derecho y ¿no? Ambiente en la Universidad Carlos Yo lo III único de que Madrid agregaría, y uno en Gestión de Riesgos de la Universidad de Salvador. Es especialista en Derecho Penal y Seguridad Pública con más de 30 años de experiencia en empresas energéticas. Actualmente se desempeña como gerente de asuntos legales de transporte, servicios y áreas corporativas de transportadora Gas del Sur, Sociedad Anónima, y ejerce funciones de oficial de cumplimiento en sociedades de la industria. Es miembro activo, como todos quienes estamos acá, de la Comisión de Compliance del IAPG y de la Comisión de Diversidad e Inclusión de la misma institución. Gracias, de 80 o 100 empleados tendrá. Nos acompaña también Roberto Sorzana. Roberto es abogado egresado de la UBA también, magíster en Derecho de la Universidad Austral, con más de 12 años de experiencia ejerciendo funciones de compliance en la industria. Actualmente se desempeña como abogado especialista en Pan American Energy. Cuenta con las siguientes certificaciones en el campo de las sanciones internacionales y compliance. Es Certified Sanction Specialist por la Association of Certified Sanction Specialists, Certified Compliance and Ethics Professional por la Compliance Association Board y Leadership Professional in Ethics and Compliance por la Compliance and Ethics Initiative, y es miembro activo, como les decía recién también, de la Comisión de Compliance del IAPG, de la Comisión Argentina de Ética y Compliance, de la International Chamber of Commerce y de la Comisión Global sobre Responsabilidad Social Corporativa y Anticorrupción de la ICC. Es a su vez autor de diversas publicaciones académicas en la materia que vamos a tratar. Gracias, Roberto. Gracias. Y finalmente, Julián Ferreiro. Julián es abogado de la UBA también, magíster en Derecho de la University of Pennsylvania. Tiene más de 16 años de experiencia en distintas posiciones legales en la industria del petróleo y del gas en Argentina y en el Cono Sur, con principal foco en temas regulatorios, contractuales, compliance y resolución de disputas. Se desempeñó como abogado en Buenos Aires y Comodoro Rivadavia para Pan American Energy entre los años 2006 y 2018. No digo que no se pueda, a mí me interesaría conocerlo, como contract manager para Latinoamérica Sur, que comprendía Argentina, Bolivia, Chile y Brasil, y actualmente ocupa el puesto de Legal Counsel de Merger para Argentina, Bolivia de alguna y manera Chile. Gracias, Julián, requeridas para ciertos contratos con el Estado. Bueno, y ya para adentrarnos en la conversación que vamos a tener esta tarde, Roberto, yo hace un momento mencionaba que la 27401 establece algunos requisitos que son obligatorios o esenciales en un programa de integridad y otros que son deseables. ¿Cómo considerás ese tema? Se está trabajando en la concientización, por eso trabajamos tanto el año pasado desde la Comisión en establecer un consenso que de alguna manera justamente sirviera como guía. Después cada compañía lo revisará, verá qué le aplica, qué no le aplica, qué más puede hacer, ustedes también hacer para tener un programa razonable.
yendo un poco a tu pregunta, María, tratar de ofrecer en principio me parece bueno que veamos o que recordemos un poco qué entiende la ley por programa de integridad. Recordemos que la ley argentina ha ido en ese paso, en este caso específico de los programas de integridad, un paso más allá que son lo que han ido las normativas internacionales, porque se ha metido a regular específicamente qué se entiende por programa de integridad o de compliance, algo que desde ya que ya estaba previsto en otras legislaciones, pero no con el grado de detalle que lo prevé nuestra ley argentina. Y hay otros servicios que en realidad son transversales a varios otros sectores, con lo cual, en ese sentido, quizás lo que se trabaja en la comisión es más hacer benchmark sobre alguna política en particular, cuáles son las mejores prácticas que hoy están en el mercado, como para después, también como decías vos, poder transmitir esas mejores prácticas o lo que entendemos desde nuestro leal saber y entender que son las mejores para poder hacer algún efecto de derrame o tratar de impactar en nuestras cadenas de valor. Señala María, nuestra legislación divide en dos grupos los elementos que encontramos dentro de cualquier programa de compliance. Por un lado, 3 elementos obligatorios que no importa el tamaño de la empresa, no importa la sofisticación del programa, realmente si no están estos 3 requisitos básicos, es muy difícil entender que existe un programa de integridad que tenga algún tipo de sentido o efectividad. Y puntualmente me refiero por un lado a lo que son las políticas y procedimientos escritos, que acá hemos debatido ampliamente desde la comisión, porque hay cierta libertad o cierto campo para que las compañías definan no solamente el alcance de los contenidos de un programa de integridad, pero también la forma que le van a dar a las normas internas. Pero lo importante es que, bueno, desde ya consten por escrito y que claramente transmitan las pautas que la compañía, que el empleador nos está transmitiendo a todos hacer esto accesible justamente miembros de esa organización respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer a lo largo y a lo ancho de nuestra cadena de valor. Entonces, agradecer al IAPG por generar estos espacios que nos permiten de alguna manera poder materializar códigos de ética o de conducta, este tipo de cuestiones, y recordarles que tienen ahí el QR, el papel con el QR, que son los lineamientos de los que conversamos, sobre los que trabajó la Comisión de Compliance del IAPG durante el año pasado, para que se puedan llevar y recorrer y obviamente estar en contacto para lo no que puedan No solamente necesitar. lo que Así son que las muchísimas interacciones gracias. en general con el sector público, estamos hablando de la participación en licitaciones públicas, pero básicamente también cualquier comportamiento de la empresa en el marco de un contrato administrativo. Todo eso también tiene que estar claramente alcanzado por estas políticas y procedimientos. Y por último, el último elemento central que sí o sí tiene que estar es el tema de la capacitación, que tiene que ser periódica, continua, podríamos decir, porque no cumple mucho fin tener políticas y procedimientos, por más buenos o claros que sean, si los que los tenemos que aplicar los empleados de la compañía no conocemos claramente cuáles son los alcances de las normas. Así que en lo que hace a los programas de integridad en general, esos 3 elementos que son obligatorios para nuestra ley han sido bien definidos como tales por el legislador, que a su vez ha definido un segundo grupo, que es este que les comento, o que comentaba María en su pregunta, respecto de los deseables, ¿no? Y acá, obviamente, esta es mi opinión, pero entiendo que la van a compartir seguramente los colegas, que más bien deseables en algunos casos son casi tan necesarios como los obligatorios, ¿no? Porque si bien las grandes compañías pueden llegar a tener algún tipo de diferencia en cuanto a las obligaciones que tienen, en cuanto a la sofisticación que se espera del programa que adopten, las pequeñas y medianas compañías también necesitan muchos de estos requisitos para que su programa haga sentido. Vamos a referirnos un poquito más adelante, así que no voy a entrar en detalle en cada uno de los elementos, pero sí comentarles, por ejemplo, que como elementos deseables la ley habla de que se conozcan los riesgos que afectan al negocio y que se ajuste el programa en consecuencia. Esto es algo básico y muy importante para que los controles y los mecanismos de prevención que se instauren tengan sentido en atacar o de alguna manera mitigar los riesgos que hacen a la actividad de cada una de las compañías de por sí. Pero también habla de tener un responsable interno del programa, que vamos a hablar un poquito a continuación, de tener mecanismos para poder denunciar o para poder elevar cuestiones que tengan que ver con el incumplimiento de estas políticas o de estas normas tan importantes, que exista un sistema, por ejemplo, para investigar cualquier cuestión que se eleve, todas estas cuestiones que desde ya cuanto más expuesto esté la compañía o el negocio a riesgos de corrupción, tal vez más necesario va a ser profundizar y establecer
lineamientos concretos sobre cada uno de estos elementos, desde ya que, un poco como decía, más que deseables, muchos de ellos son también necesarios. Ahora bien, un poco para concluir con la pregunta específicamente y refiriéndome en concreto a lo que puede hacer una pequeña o una mediana empresa al momento de navegar estas complejas normativas que además están en constante evolución, es intentar adoptar algo que sea acorde a su estructura, ¿no? O sea, muchas de estas cuestiones pueden ser abordadas, requiere un trabajo, pero pueden ser abordadas de una manera más que razonable que permitan a la empresa que las está adoptando realmente conseguir un programa que lo beneficie, no que le genere un sobrecosto o tal vez una exigencia de adoptar estructuras que terminan siendo para una empresa mediana o pequeña desde ya costosas. Y acá, bueno, nuevamente hacer un poquito hincapié en el trabajo que se vino haciendo desde la Comisión, sobre todo el año pasado, donde pudimos, en un consenso muy amplio con todos los profesionales de compliance de las principales industrias, de las principales empresas de la industria que integran la Comisión de Compliance, ponernos de acuerdo en lineamientos que son específicamente pensados para pequeñas y medianas empresas de la industria de la energía. Les recomiendo que si tienen oportunidad los revisen, son bastante concretos, no son muy extensos y intentamos que sean lo más claros posible y justamente reflejan un poco la mirada de la industria, de los profesionales de la industria sobre cómo una pequeña empresa o una mediana empresa puede encarar el proyecto de desarrollar un programa de este tipo, ¿no? Sí, ahí tomando esto de los lineamientos, el QR que está sobre las sillas es justamente son esos lineamientos que para que ustedes se los puedan llevar. Me gustaría, Roberto, retomar dos cosas importantes que me parece, todo lo que dijiste fue importante, pero dos cosas que me gustaría subrayar de lo que mencionaste sobre los elementos que son obligatorios, esto de que las normas estén escritas y de qué forma tienen que estar escritas. Idealmente no tiene que ser un lenguaje técnico, sino que tiene que ser un lenguaje simple que pueda entender toda la organización. No todos en la organización somos abogados como nosotros cuatro, por suerte, con lo cual tiene que ser un lenguaje que pueda ser accesible para que lo entienda toda la organización, porque esa es la única forma, ¿no?, que toda la organización luego pueda incorporar esas políticas, esos procedimientos, esos valores de compañía como propios y entonces vivir esos valores dentro de la organización. Y lo otro que me pareció súper relevante también es el tema de las capacitaciones o entrenamientos, y esto lo engancho desde el lado de la comunicación, ¿no? Contar y difundir que existe un área de compliance o de integridad o que hay alguien en la compañía que se está ocupando de estos temas, qué es lo que hacen y cómo, ¿no? Y cuáles son las normas, cuáles son esos procedimientos, de modo que toda la organización los pueda conocer y entonces los pueda llevar a la práctica en el desarrollo del negocio. Y en esto, Julián, pensando un poco en lo que nos decía Roberto de los requisitos, tanto los deseables como los obligatorios y teniendo en cuenta estas particularidades de cada compañía y demás, si vos tuvieras que pensar, bueno, hoy tengo que implementar mi programa de integridad, ¿cómo abordarías la cuestión? Bueno, es muy buena la pregunta y antes que nada agradecerles a todos por estar acá, por acompañarnos, gracias al IAPG por darnos este espacio y a la comisión y a todos los que nos están acompañando acá en el panel. Yo creo que lo primero a la hora de abordar un programa de integridad para cualquier compañía es, se fue para arriba, es básicamente tener conocimiento de cuáles son los riesgos que va a tener esa compañía. Entonces, creo que el mapeo de riesgos es la piedra fundacional de cualquier programa de integridad. Si no conocemos los riesgos, y hablo a veces en empresas grandes donde hay una disociación entre lo que es el alto manejo de la compañía y lo que es la parte operativa, nos pasa mucho en esta industria. Si no se conocen esos riesgos no se pueden atacar y esos riesgos no se pueden mitigar. Entonces el punto fundacional, si quieren, es el mapeo de riesgos. Si uno va a lo que dice la 27401, los riesgos están muy particulares y son muy asociados a los tipos penales que establece, a lo que menciona la ley, donde tenemos cuestiones relacionadas a cohecho, a tráfico de influencias, a negociaciones que tengan incompatibilidad con las funciones del funcionario público, por ejemplo, falsificación de estados contables, de informes. O sea, los riesgos definidos por la ley están específicamente
trabajados en ella y en lo que son los lineamientos que tiene la Oficina Anticorrupción. Ahora, si uno va y lo mira desde un punto de lugar de empresa y el beneficio que puede llegar a tener por parte de tener un sistema de integridad tal vez más amplio, puede dentro de ese programa de integridad también incluir riesgos que tengan que ver con lo que es salud, con lo que es medio ambiente, lo que está relacionado directamente con ciberdelito. Hay cuestiones de recursos humanos o de relaciones humanas que también están incluidos muchas veces en lo que son los programas de integridad de las compañías, como por ejemplo, no sé, las políticas de ambiente laboral libre de acoso. La verdad que es una herramienta que permite a las compañías ir mucho más allá de lo que establece la ley, teniendo en cuenta la ley como un requisito mínimo, si quieren, pero que es básicamente fundamental. ¿Y cómo trabajar eso? Bueno, primero es, y en particular relacionado con lo que dice la ley, el primer punto es determinar, bueno, cómo son esos factores de riesgos en donde opero, en la geografía en la que estoy, cómo son mis relaciones con la cosa pública. Soy una empresa o una organización que está altamente regulada, donde voy a tener mucha exposición con funcionarios públicos. Soy una empresa que trabaja con vinculaciones con otros países, por lo tanto voy a tener cierta vinculación con todo lo que es el régimen de aduanas y todas las interacciones que ello lleva por delante. Tengo agentes intermediarios, representantes que van a estar trabajando en mi representación, valga la redundancia, frente a autoridades públicas. Bueno, entonces lo que tiene que hacer primero es entender cuáles son esos riesgos, entender en qué contexto está operando. Eso lo puede hacer, como decía antes, comenzando internamente, hablando con su propia gente. Nosotros siempre decimos que no tenemos mejores ojos en lo que son las operaciones de la compañía y el día a día de la compañía que lo que puedan ver los empleados de la compañía, los colaboradores, los contratistas de la compañía. Se pueden hacer análisis con consultoras, la verdad que es muy amplio el espectro, y el espectro lo que busca hacer también es abarcar desde lo que es una pequeña y mediana empresa que tiene una estructura más centralizada y pequeña, donde tal vez el dueño esté en contacto con la operación diaria, a lo que son las compañías grandes y más sofisticadas, donde esa distancia se nota más y el análisis del riesgo requiere de otro tipo de sofisticación también. Pero básicamente, como punto medular, creo que el análisis de riesgo es saber a qué riesgos uno está expuesto y poder tomar las medidas adecuadas es lo principal a la hora de generar el programa. Y es lo subyacente también, pues si uno puede ver, no hay una obligatoriedad de tener un mapeo de riesgos, pero sí es subyacente a cualquier programa. Sí, por otra parte creo que en línea con lo que decía Julián, esto de la especificidad de cada compañía, ¿no? Lo que pueden ser los riesgos para YPF o para Schlumberger o para PAE o para TGS no necesariamente son los mismos riesgos para nuestra cadena de valor o para todos los que forman parte de nuestra cadena de valor. Entonces un poco ir ahí también con esos mapeos, con la especificidad, bueno, esto que decía, cuál es la dispersión geográfica, cuál es mi capacidad económica, ¿no? Varias cuestiones que hay que tomar en cuenta o que poner en la balanza a la hora de pensar en el programa de integridad. Y un poco, Silvia, tomando en cuenta esto de los requisitos deseables y obligatorios que mencionaba Roberto y del mapeo que mencionaba Julián recién, si vos tuvieras que pensar, y bueno, y también, ¿no?, la disponibilidad de recursos que suele ser limitada, si vos tuvieras que pensar cómo priorizar o cómo comenzar a diseñar tus políticas y tus procedimientos para un programa de integridad en tu organización, ¿por dónde arrancarías? A ver, yo creo que... Perdón. No hay problema. Creo que igual se escucha, pero creo que es fundamental tener en consideración en qué organización estoy, ¿no es cierto? En qué organización, qué es lo que necesita, cómo realmente voy a adaptar o voy a tener políticas y procedimientos que sean el resultado del análisis de mi organización. Es decir, no puedo traspolar algo de otra organización a la propia, pero sí hay elementos básicos que no podemos dejar de tener en consideración. Y estos son, primero, tolerancia cero a la corrupción. Y a partir de ahí, el análisis efectivo de los riesgos a los cuales estamos justamente inmersos o estamos
somos pasibles de tener algún tipo de complicación, y en base a eso establecer claramente qué lineamientos vamos a tener. Y esos lineamientos, es decir, hay algunas cuestiones que son fundamentales que no podemos dejar de observar, que es cuál es mi relación, por ejemplo, con terceros. Básicamente, que son nuestra cadena de valor, como bien dice acá el contenido de la charla. Cómo nos relacionamos y cómo estas personas que, si bien son otras empresas, terminan siendo parte de nuestra empresa. Y por lo tanto, ir un poco más allá de eso que comúnmente hacemos las compañías. Bueno, yo voy a contratar con X, entonces voy a ver cuál es su balance, cómo está conformado, su estatuto. No, tenemos que ir un poco más y ver con quién nos estamos relacionando, de qué forma esa persona se va a relacionar, no solo con el sector público, sino también con el privado, porque ahí podemos encontrar los riesgos que nos pueden llevar a una situación complicada. Por supuesto, hay temas que son fundamentales y que hay veces en la costumbre empresaria nosotros tenemos, bueno, si toda la vida hicimos regalos empresarios, claro, sí, se pueden hacer perfectamente, pero tenemos que tener una política clara de qué tipo de obsequios, por qué límites, qué procedimientos tenemos que cumplir. Las empresas internacionales o que cotizan en bolsa de repente lo tienen un poco más claro o tienen absolutamente circunscripto qué tipo de regalos pueden hacer o qué montos. Pero esos procedimientos tienen que ser acordes a nuestra situación, a nuestra realidad. Otro de los temas que también vemos y que es muy común, ¿no es cierto?, las donaciones. Las empresas comúnmente hacemos donaciones porque somos responsables con la sociedad y queremos muchas veces con un fin absolutamente altruista ayudar a toda la comunidad o a un grupo. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que ser muy cuidadosos en los procedimientos que establecemos, en esos contratos que vamos a celebrar de repente con alguna sociedad civil, con alguna otra agrupación, asociación, y establecer claramente el cómo, dónde, cuándo, por qué, que pasar por todos los límites y los filtros que se establecen en una sociedad en cuanto a cumplir, de pasar por directorio o por el órgano de administración que corresponda. Es decir, todo eso, ¿qué es lo que nos va a llevar? Algo que creo que es medular, a blindarnos. Porque en la medida que las compañías podamos demostrar nuestra debida diligencia para tratar de prevenir esos actos de corrupción, y también esa debida diligencia en puertas adentro, demostrar que tenemos políticas que conoce toda la organización y que realmente nos dan la idea de que somos transparentes para adentro y para afuera. Si ocurre algún evento, como podría ser, sí, lamentablemente uno puede tener un montón de prevención, pero algún ilícito puede darse en el marco de una organización, pues si tenemos en consideración todos estos elementos, seguro vamos a prevenir mejor y vamos a demostrar esa conducta diligente que va a borrar, si no el tipo penal, por lo menos será una forma de exculparnos ante una situación o ante un hecho ilícito. Entonces, por eso consideramos, y en la comisión lo hemos debatido bastante y lo hemos tratado bastante, la relevancia de todas estas políticas y procedimientos y de vuelta, acordes a cada organización. Porque si hay algo que no da resultado es que uno extrapole políticas o procedimientos a la organización donde está. Incluso hay veces con muy buena intención nosotros queremos, bueno, que este proveedor tome tal política, tal vez no es la adecuada. Y tal vez, y muy probablemente, no resulte efectiva para esa organización. Entonces, vayamos por el camino de lo posible, pero que realmente dé resultados a la luz de la transparencia que tienen que tener las compañías, ¿no?
Sí, en esto que mencionabas, justo diste muy buenos ejemplos, el de regalos, obsequios y hospitalidades, el de donaciones. Definitiva, no lo mencionamos, o Julián lo mencionaste, la 27401 en definitiva lo que prevé, o el delito central si quieren, es el soborno público, que es aquel soborno en el que está del otro lado un funcionario público, y justo con tus ejemplos vos mencionabas conductas o buscando un poco el racional, ¿no?, de esas políticas y esos procedimientos. El tema de las donaciones, los regalos, los obsequios y las hospitalidades son conductas que, independientemente de lo que sean realmente, podrían ser eventualmente interpretadas como esa entrega, oferta, promesa de algo de valor a un funcionario público para lograr de ese funcionario público un comportamiento indebido que al fin del día nos beneficia. Entonces, qué importante, siempre con las salvedades que vos hacías, Silvia, de la especificidad de la compañía, de mirar puertas adentro para ver qué es lo que se necesita, pero tener este tipo de cuestiones reguladas en el marco de esta centralidad de la tolerancia cero a la corrupción, ¿no? Y volviendo, Julián, con algo creo que mencionaste, que la ley lo plantea como un objetivo, como un requisito deseable. Para mi opinión personal debería ser o debería estar entre los requisitos obligatorios, porque en definitiva forma parte de esto de que la organización pueda hacerse oír y pueda reportar incumplimientos que pueda conocer, ¿no?, en relación a incumplimientos al código o a las políticas que acompañan ese código. ¿Cómo, si yo tuviera que pensar canales de denuncias para que la organización pueda reportar estos incumplimientos, o por lo menos estas apariencias de incumplimientos al código de las políticas, cómo lo articularías? Bueno, a ver, un poco es lo que veníamos hablando recientemente, y es algo que nosotros intentamos transmitir siempre en las capacitaciones que hacemos con la gente, ¿no? Y de hecho ayer tuvimos una en campo con ustedes y fue un punto fundamental para nosotros. Me voy a repetir con lo que dije antes, pero la gente en campo, la gente en operaciones son los ojos de la compañía para saber qué es lo que está sucediendo en operaciones. Entonces, de alguna forma uno tiene que darle no solo el empowerment para que pueda levantar la mano y hacernos saber a través de algún canal de denuncia qué es lo que está sucediendo, sino también tiene que darle los niveles de protección adecuados para que la gente se sienta cómoda haciendo eso. Yo creo que la ley no toma como un elemento esencial o obligatorio el tema del canal de denuncia, por un poco lo que habla en el lineamiento de la Oficina Anticorrupción, en el caso de las empresas que son muy chicas, donde por estructura el dueño está muy cerca de la operación diaria y suple ese canal de denuncia con una política de puertas abiertas. Entonces, yo creo que no quiso ponerlo como un requerimiento obligatorio, básicamente para no tocar en esas situaciones donde se buscan una empresa muy chica y de un contacto directo, la puerta abierta y la posibilidad de que el empleado pueda, en base a una política escrita, que le dé la tranquilidad al empleado de que lo que está haciendo no va a tener ningún tipo de represalia, de que lo que está haciendo, el reporte que está ejerciendo, va a ser confidencial, incluso que puede ser anónimo, que le dé la oportunidad de hacer ese reporte y de decir en dónde está el incumplimiento, o sea, de la legislación o de la regulación propia interna de la compañía, de los procedimientos propios de la compañía, y donde también se le permite al empleado el reporte de lo que es la potencialidad de esa violación. Nosotros no estamos, siempre les decimos, atrás de tener un ejército de investigadores que se den cuenta de dónde hay una violación a una ley o a un procedimiento, sino simplemente que ante la sospecha de que lo haya, ante una sospecha fundada y de buena fe, se utilicen los canales de reporte para que la compañía, que tiene políticas donde básicamente describe qué va a hacer con esa denuncia, una vez que recibe esa denuncia, la compañía sea quien accione y no ser el empleado. Entonces, me parece que lo principal en lo que es a los canales es tener alternativas de canales, donde esas alternativas de canales pueden ser los naturales, que es básicamente la denuncia al supervisor directo, a la persona con quien trabaja ese empleado, ese colaborador, y después a eso sumarle otras opciones, como pueden ser una hotline a través de una línea telefónica, lo que puede ser un reporte a través de una página web, a través mismo de procedimientos o sistemas internos de las compañías que a veces tienen por fuera de la página web, para cargar este tipo de situaciones, este tipo de reportes. Vuelvo, haciendo énfasis en la no represalia frente a los reportes de buena fe, la confidencialidad del tema, que es importantísimo,
la posibilidad de que la denuncia sea realizada de forma anónima para incentivar estos canales de denuncia y teniendo una relación bastante honesta con lo que es los empleados y los contratistas, los clientes, por el final de cuentas lo que termina siendo un canal de denuncia interno, después en muchos casos evoluciona un canal de denuncias para terceros también. Entonces, teniendo una relación honesta de cuáles son los valores de la compañía, cuáles son los procedimientos de la compañía y permitiendo un abanico de opciones para poder llegar. Una de las cosas, uno de los desafíos que tenemos nosotros en nuestra industria es que trabajamos en locaciones remotas, en locaciones donde hay personal que no tiene acceso a una computadora, donde hay personal que no puede cargar ese sistema, entonces siempre tener abierto una línea telefónica, siempre tener abierto un contacto de personas, sea de recursos humanos, de legales, incluso dentro del departamento de compliance, es un facilitador para que la realidad se pueda llegar a ese reporte y que la gente se sienta cómoda al hacerlo. Sí, qué importante esto que hay, justo sobre el final que acabas de decir, esto de facilitar, ¿no? Por un lado, estas garantías de las que vos hablabas, de la confidencialidad, la no represalia, la posibilidad de anonimato, y por otro lado, la variedad de canales, ¿no? Porque en definitiva, esos canales tienen que ser una herramienta o un instrumento para los que formamos parte de las organizaciones para poder avanzar y que se animen a reportar si es que conocen o si creen que efectivamente ocurrió algo que va en contra del código y de las políticas que lo acompañan, ¿no? Entonces, entender, me parece, dentro de la especificidad de la compañía de la que formemos parte, sea una gran empresa, sea mediana, sea pequeña, que estos son herramientas que hay que poner al servicio, en definitiva, de quienes forman parte de la organización, ¿no? Sí, y volviendo un poco a lo que hablábamos de tener esa variable, esa cantidad de formas de poder reportar, pero al mismo tiempo también comunicarlas, que es uno de los temas principales, como uno tiene que comunicar las políticas, como uno tiene que entrenar, uno tiene que comunicar también cuáles son esas posibilidades de comunicación. Y uno de los ejemplos que leía el otro día, y tal vez yendo a esto de cómo uno puede adaptar las políticas, los procedimientos a la estructura de cada una de las compañías. Un ejemplo claro que daba era en una compañía chica una caja buzón donde se pueda poner de forma anónima un sobre con una denuncia. Es un canal de denuncia que es extraordinario para cuando estamos hablando de una pyme, de una planta de trabajo. Entonces, no quedarnos en pensar en tal vez algo más sofisticado, sino empezar de lo más chico y desde lo más chico ir viendo cómo se puede ir mejorando. Sí, las particularidades, ¿no? de cada compañía, tal cual. Y en el marco también de los requisitos o de los elementos que habla la norma, Silvia, habla de un responsable del área, que obviamente es un requisito deseable porque no todas las compañías, justo el ejemplo que daba Julián de una pyme, una micro o pequeña empresa, quizás no tienen los recursos como para tener un área de compliance con un responsable exclusivamente dedicado a eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Siempre tenemos que tener un responsable? No, justamente por lo que también hablábamos antes, no es necesario. Es más, esta función puede estar en distintas áreas, puede estar en legales, puede estar en una oficina aparte, puede estar... Y es discutible, algunos lo dicen con la auditoría, pero bueno, el tema es que esté en la función y que esa función, porque también, y siguiendo un poco con lo que recién decían, no es bueno que no haya denuncias, ¿no? Tiene que haber, porque no hay compañías perfectas, ni grandes ni chicas, y es bueno que haya para que uno pueda analizarlas y después solucionar los problemas que ahí aparecen. Entonces, siguiendo esa línea de esa relevancia, ¿qué es importante? Y es importante que ese funcionario que tenga una compañía tenga autoridad y autonomía, porque tiene que en algún momento imponerse a la organización y tiene que tener con qué. Por eso se habla muchas veces, tiene preferentemente que sea gerente, ¿no? Porque tiene que entrar en el management y tiene que entrar hasta el último empleado con una fuerza y una autoridad que es imprescindible. Después tiene que tener también una gran capacidad de poder comunicar y que lo entiendan, por esto que hablábamos hoy.
Tengo que llegar desde el profesional hasta el que está en campo y tiene que entender. Entonces tiene que saber difundir. Básicamente este profesional o este área, ¿qué tiene que ser? Y tiene que gestionar, como hoy hablábamos, ¿no? Y tiene que generar esas políticas y esos procedimientos conforme a lo que es esa organización. Tiene que tener esa forma de poder comunicarlo. Tiene que llegar desde el primero hasta el último. Tiene que informar a la dirección qué es lo que está haciendo, porque si no, no tenemos esa retroalimentación tan importante, de que la alta dirección sepa, o el dueño de la empresa sepa qué es lo que está pasando y pueda corregirlo, pero si no tiene esa capacidad de decírselo o ir trabajándolo, es difícil. Tiene que gestionar ese canal de denuncias, tener en consideración que siga siendo ese canal externo o interno, pero que se contenga y que la confidencialidad sea su eje. Entonces, como vemos, son un montón de condiciones que sí tiene que cumplir ese área o esa persona, preferentemente un área. ¿Por qué? Porque así, incluso hasta los recursos informáticos o para poder llevar un sistema adelante, aun cuando sea una empresa chica, lo ideal es un área. Pero muchas veces no se puede, y lo importante es que cumplamos con la norma y sobre todo tengamos mapeados los riesgos. Mapeados los riesgos vamos a poder ir orientándonos a la solución de la problemática. Y es más, las empresas chicas pueden no tenerlo, y de hecho no lo tienen, y sin embargo pueden tener, como recién decías muy bien, un canal con un buzón de sugerencias o denuncias muy útil, ¿no? Sí, qué importante esto que mencionabas de, independientemente de que haya o no haya un área, que esté la función y que esa función sea autónoma y sea independiente, porque va a tener que ser transversal a toda la organización. Puede recibir una denuncia de una persona que está en el campo, de alguien que forma parte de la alta dirección, entonces tiene que poder en definitiva investigar y llevar adelante un proceso de investigación de cualquier integrante de la organización, independientemente de su función o de su posición dentro de la compañía, ¿no? Y en esto, Roberto, tomando esta parte de la alta dirección que también mencionaba Silvia acá, y esto que siempre hablamos en compliance del tone from the top o del apoyo de la alta dirección, ¿cuál es la relevancia que tiene eso, más allá del tamaño de la organización, que sea una pyme familiar o no, en el desarrollo de lo que hacemos nosotros, que es la integridad? Bueno, gracias, María. Este es uno de los ejemplos de los que hablaba al principio respecto de lo que son los requisitos deseables, que en realidad deberían haber estado previstos como obligatorios, porque un programa que no cuenta con el apoyo, con el soporte de la alta dirección, del dueño de la compañía, dependerá la estructura, realmente es un programa que no va a funcionar adecuadamente. Y nuevamente, no es que implique un costo adicional, es un requisito indispensable que no es que tenga un costo, muestra un compromiso. Ese compromiso, desde ya, yo, más allá del tono desde arriba, del tone from the top, como decía María, que es fundamental, yo entiendo que es muy importante que haya también cierto involucramiento. Cuando hablo de involucramiento, más que de apoyo, es demostrar una especie de apoyo activo, digamos, no solamente una declaración que podrá estar expresada en las políticas, sino el apoyo a los programas se demuestra, en el caso de la organización que yo pertenezco, hasta con la participación de las máximas esferas de la compañía en las capacitaciones, ¿no? Donde tal vez desde ya que tienen un contenido distinto, un contenido más preciso, pero que también se interesan por las últimas tendencias en esta materia, se interesan por el funcionamiento de los canales, se interesan por cómo está funcionando toda la estructura de lo que es el programa de integridad. Entonces, nuevamente, a mí me parece que este es uno de los elementos, no el más importante, porque hay varios que son centrales para que esto funcione bien, pero es un elemento que es realmente primordial para que el programa tenga sentido, ¿no? Otra de las formas, otra de las maneras de expresar el apoyo desde ya es asignar los recursos que este tipo de cuestiones necesitan. Y acá nuevamente, cuanto más compleja sea la compañía, cuanto más riesgoso sea el negocio, seguramente necesitará un esfuerzo presupuestario más concreto que si estamos hablando de una pequeña empresa donde tal vez las funciones pueden ser compartidas por más de un departamento y donde puede haber otro tipo de sinergias que
impliquen un menor uso presupuestario. Pero nuevamente esa es una de las maneras donde concretamente se ve el apoyo o el compromiso de una empresa con este tipo de cuestiones, ¿no? No sé si alguien quiera ver algo más de este punto, pero no, me parece que es central lo que vos acabas de mencionar, y creo que hemos recorrido un poco con estas preguntas que yo le fui formulando a ustedes cuál es como el centro, ¿no? O los pilares más importantes de un programa de integridad, los canales de denuncia, la autonomía, el apoyo de la alta dirección. Ahora les propongo que escuchemos a quienes están acá acompañándonos, a ver si tienen alguna pregunta que podamos quizás, en la que podamos sumarles o agregarles algo de valor. Muy buena tu pregunta. Lo básico es que cumpla con los lineamientos, pero siempre es recomendable, por lo que estábamos hablando de riesgos y lo que implica la imagen del contratante, incluso también del contratado, es que vaya un poco más y tenga políticas y procedimientos adecuados para que sea efectiva esa transparencia. Es decir, uno exige los lineamientos, pero siempre es recomendable tener un plus en pos de la transparencia. No sé si fui clara o puedo... Porque esto es algo, nosotros como bien decían hoy los colegas, tenemos ahora la 27401, es la norma que tenemos en Argentina, pero compliance es más que lo que prevé la norma, que considera estos 5 tipos penales. Entonces es muy relevante determinadas políticas internas que tiene que ver, como hoy bien se hablaba, por ejemplo, acoso, protección del ambiente, social, ¿no? El famoso ESG que cada vez nos están pidiendo el mercado a las empresas. Es decir, ¿qué estamos haciendo en todo eso? Entonces, tengan como norte cada día en mejora continua ir optimizando esas políticas internas. Yo ¿sí? Únicamente, si me permitís agregar algo, Silvia, a lo que estaban comentando, es que tal vez hay distintos enfoques en las compañías en cuanto a la exigencia de que el contratista sea una gran empresa o una mediana empresa, porque nos pasa que discutimos hasta con las grandes empresas, de alguna manera se someta al cumplimiento del programa de compliance del contratante. Eso puede estar debatido, en algunos casos algunas compañías tienen un enfoque más agresivo en cuanto a eso, en otros casos hay un lugar más para analizar hasta qué punto el contratista tiene sus propios procedimientos que son de alguna manera estándares similares, pues nunca son iguales, pero similares a lo que uno espera o a lo que uno tiene en la empresa propia. Pero lo que sí, y esta es mi opinión obviamente, genera una diferencia es cuando una empresa no tiene nada del otro lado, ¿no? Porque más allá de que haya buena voluntad y de que haya una conciencia de que estos temas hay que prestarles atención y hay que respetar estas normas que son tan importantes, cuando uno se enfrenta a una compañía que tiene un programa de compliance, y ni hablar si es un programa completo, que ya tiene cierta madurez, desde ya que hay una tranquilidad un poco mayor de que uno está contratando con alguien que va a hacer las cosas de acuerdo a lo que uno espera en el marco de este contrato, ¿no? Así que eso yo creo que es algo que también es para destacar. Sí, para ir un poco más a la práctica en relación a la pregunta, quizás idealmente lo de base sería que
tercero, la contraparte con la que vos estás relacionándote, por lo menos declare que conoce y que va a cumplir y que va a difundir tu propio código, ¿no? Tu programa de integridad. Y después eventualmente, como vos mencionabas, Roberto, verás quién es tu contraparte y si son más pares, entonces quizás aquellas cláusulas que vos incluyas en un contrato vinculadas a anticorrupción van a ser más cláusulas recíprocas del estilo de las partes declaran, versus quizás alguna cláusula donde vos como empresa más grande por ahí vas a pedirle a ese tercero que cumpla con tus propios procedimientos o que trate de acercarse lo más posible a tus propios procedimientos. Y acá, en línea con lo que decía Silvia, esta agenda de compliance que se va expandiendo cada vez más, ¿no? Donde hace unos años era casi exclusivamente temas vinculados a anticorrupción o el cumplimiento de aquellas normas internas de compañía vinculadas a lo que era anticorrupción, donde hoy en definitiva estamos viendo que cada vez más nos vamos para el lado de derechos humanos, cumplimiento de medio ambiente, buenas prácticas de gobierno corporativo, lo que como bien mencionaba Silvia es ESG hoy y a esas tres letras de la E y la S y la G, ¿no? Entonces creo que a futuro estos programas de integridad indefectiblemente se van a ir ampliando y el contenido va a ir siendo cada vez más robusto, ¿no? Sí, hoy con todo lo que está pasando con las sanciones internacionales, por ejemplo, que es otro tema relevante, que en muchas compañías tal vez no tiene tanto impacto cuando hay una operación más bien local, pero que es algo que también se está incorporando en muchos programas de compliance o de integridad generales, ¿no? O sea, esto es una constante evolución y por eso, más allá de que podamos mirar hoy la ley con unos ojos de decir, bueno, deberían haber puesto esto como obligatorio o esto como no obligatorio, la verdad que estos temas van evolucionando y es muy difícil que la normativa esté a la misma altura de las que son las últimas exigencias, también de los riesgos que se van presentando, ¿no? Y yo un pequeño comentario más, creo que está de más involucrar a la cadena, para que esto sea transmitido a toda la cadena de valor, involucrar a la gente de Procura y la realidad que sea un factor de un diferenciador dentro de lo que son los procesos licitatorios de todas las compañías, ¿no? Entonces, darle el peso que se merece a un tema que para las compañías es muy importante y es básicamente medular. Entonces, yo creo que hay mucho también que educar en aquellas compañías que no lo tienen, para que vean los beneficios de tenerlo como un factor de diferenciación en lo que es acceder a negocios dentro de esa cadena de valor. Entonces, me parece que también hay que hacer un trabajo conjunto por ese lado. De la misma forma que exigimos, de la misma forma que nos resulta tan común ahora, hace años no tanto, que las empresas cumplan con normas de seguridad, de higiene, esto también, y al momento, como bien decís, de la contratación, que sea condición, porque nos mejora a todos, es decir, no es para el contratante y para el contratado, es un win-to-win en ese sentido, no hay que verlo como un requerimiento más, sino como algo que hace a tu propio desarrollo como empresa. Creo que ambas cosas, creo que es muy importante que las empresas grandes capacitemos y atraigamos a nuestros proveedores a que cumplan con esas capacitaciones y también prepararlos para que ellos vayan armando sus propias capacitaciones. Creo, ¿por qué? Porque de vuelta la idiosincrasia de cada compañía es muy particular y hay veces nosotros no llegamos y es lógico, tenemos otra cosmovisión, otra forma de ver el mundo, pero creo en lo personal que tienen que coexistir y dan mucho resultado. Dan resultado. De vuelta, como decíamos antes, como en ambiente de repente lo llevamos, en higiene, porque si no vamos por accidente cero y todo lo demás, en esto también, Sí, yo soy de pensar que también acá hay un poco atado a lo que hablábamos antes del mapeo de los riesgos, ¿no?
depende mucho también de qué proveedores estemos hablando. No es lo mismo hablar de un agente o de aduana o de lo que es un representante comercial de la compañía, de una empresa que te hace servicios de facilities en una de tus bases. Entonces me parece que ahí el entrenamiento de terceros también puede ser tan abarcativo que hay ciertos terceros que debieran ser target y otros que tal vez no. Entonces me parece que te genera esa dinámica. Involucramiento con terceros, sí, obviamente en lo que es capacitación tenés que tener, pero lo dejo más por ese lado, ¿no? De dónde están los riesgos reales de ese tercero. Después es un tema de cumplimiento, de adherencia a los principios de las políticas y de que tenga su propio programa y demás cuestiones, sí, pero yo el enfoque lo haría en aquellos terceros que tienen la representación de la compañía frente a otros terceros o a la autoridad. Y ahí es importante, Julián, voy a retomar a lo que mencionaste o de lo que hablaste al inicio de la conversación de esta tarde, el mapeo de riesgo, ¿no? Ese mapeo también permite de alguna manera ver cuáles son esos riesgos y priorizar tanto las áreas internas de compañía que quizás están más expuestas a determinados riesgos como aquellos terceros a los que habría que abarcar primero en estos approach, ¿no? Yo lo único que agregaría, suscribo completamente lo que se viene conversando acá en el panel, pero agregaría que una pyme que adopta un programa necesita igualmente hacer esfuerzos de capacitación propia porque, bueno, para poder demostrar que está capacitando sobre sus políticas, sobre sus sistemas, sobre sus canales de denuncia, que van a ser distintos en cada compañía, bueno, es necesario que tenga su propio programa de capacitación. Ahora bien, un programa de capacitación en una empresa mediana o de 80 o 100 empleados tendrá una forma, y en una pyme de 15 o de 10 personas tendrá una forma más parecida a una reunión de equipo donde se conversen estos temas, se deje asentado quienes participaron, se dé un espacio para preguntas, desde ya para entender bien el funcionamiento de estos temas. Pero por eso, sin tal vez ser muy estandarizado en qué tipo de capacitación, todos tienen que intentar dar a conocer sus propias normas y sus propios lineamientos a su personal para poder decir que están en cumplimiento con lo que establece la normativa, ¿no? No, ¿te referís dentro de nuestra cadena de valor? ¿Cuántas empresas del rubro energético han adoptado políticas de compliance el día de hoy? ¿Hay una totalidad, un 50%, un 60% de las empresas? Sí, no tenemos un índice. Yo creo que sería bastante difícil de elaborar. No digo que no se pueda, a mí me interesaría conocerlo, porque lo discutimos todo el tiempo. Sí. Sí, es una buena idea, pero, a ver, no nos olvidemos que no solamente las pymes de la industria están de alguna manera requeridas para ciertos contratos con el Estado de adoptar programas de integridad, sino las pymes en general. Entonces sería bastante difícil saber el grado de cumplimiento general que hay. Sí te puedo adelantar lo que es nuestras impresiones, cada uno dará la propia, pero este es un tema que a nivel pymes está en pleno desarrollo, ¿no? O sea, se está trabajando en la concientización, por eso trabajamos tanto el año pasado desde la Comisión en establecer un consenso que de alguna manera justamente sirviera como guía. Después cada compañía lo revisará, verá qué le aplica, qué no le aplica, qué más puede hacer o debe hacer para tener un programa razonable. Pero empezamos a pensar en, primero, tratar de ofrecer ciertos instrumentos para que esto se conozca, se difunda. Yo sé que algunas compañías trabajan más activamente que otras en el tema de, por ejemplo, capacitar a sus pymes, y la realidad es que esto todavía está en un estadio incipiente, ¿no? Sí, aparte de esto que vos decías, Roberto, que quizás es difícil definir a las pymes del sector petrolero porque hay algunos servicios que son específicos del sector y hay otros servicios que en realidad son transversales a varios otros sectores, con lo cual en ese sentido quizás lo que se trabaja en la comisión es más hacer benchmark sobre alguna política en particular, cuáles son las mejores prácticas que hoy están en el mercado, como para después, también como decías vos, poder transmitir
esas mejores prácticas o lo que entendemos desde nuestro leal saber y entender que son las mejores para poder hacer algún efecto derrame o tratar de impactar en nuestras cadenas de valor. ¿Alguien tiene alguna consulta más? ¿Algo que quieran que profundicemos? ¿No? Bueno, si no hay ninguna pregunta, sugerencia o consulta más, entonces vamos a ir cerrando este espacio. Nuevamente les agradezco, Julián, Roberto y Silvia, por acompañarme hoy, a todos los que estuvieron acá también durante esta conversación, al IAPG por generar estos espacios que, como mencionamos y fuimos conversando esta tarde, son tan importantes para poder compartir experiencias y buenas prácticas. Y entonces, desde el lugar que nos toca, también yo entiendo, por lo menos, y acá hablo por mí, desde las compañías más grandes del sector, tenemos también cierta responsabilidad en poder hacer esto accesible y llevar estas buenas prácticas, ¿no?, para a lo largo y a lo ancho de nuestra cadena de valor. Entonces, agradecer al IAPG por generar estos espacios que nos permiten de alguna manera poder materializar este tipo de cuestiones, y recordarles que tienen ahí el QR, el papel con el QR, que son los lineamientos de los que conversamos, sobre los que trabajó la Comisión de Compliance del IAPG durante el año pasado, para que se puedan llevar y recorrer, y obviamente estar en contacto para lo que puedan necesitar. Así que muchísimas gracias.